Hola, buenas tardes a todos los que se conectaron con nosotros. Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro Publicidad para una Historia de Empresas Gasco. Me acompañan Raimundo Martín, periodista de Gasco, y Carla Álvarez, jefa de Educación, Energía y Patrimonio, quienes fueron parte importante del desarrollo, de la investigación, de la recopilación de investigación de este libro. ¿Cómo están, Carla y Raimundo? Hola Todo bien, Nicole, muchas bien gracias, y tú, Nicole. muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, y para los que nos acompañan desde sus casas, les contaremos que hoy día vamos a hacer un recorrido por la historia de Empresas Gasco, pero la vamos a ver desde una perspectiva desde la publicidad. Vamos a ver cómo han sido los distintos hitos, cómo fue evolucionando la empresa, cómo fue cambiando la publicidad y cómo fue también cambiando los hábitos de consumo de la sociedad chilena. Antes de comenzar, Carla, me gustaría que les contara a todas las personas que nos acompañan qué vamos a ver hoy día, cómo fue que nos vamos a encontrar, por qué fue tan importante este libro, por qué es tan importante para Empresas Gasco y cómo fue recopilar toda esta historia, estas imágenes que, aunque ustedes no lo crean, imágenes que son desde 1900, incluso más antiguas. ¿Cómo fue todo este periodo de investigación y desarrollo del libro? Bueno, este periodo de investigación fue un proceso largo, súper intenso, pero fue un proceso súper positivo para la compañía, ya que a partir de él pudimos ampliar nuestro archivo patrimonial, que tenemos hace varios años ya formado, y con la recopilación de todas estas imágenes que surgieron a partir de este proyecto pudimos ampliarlos, como les dije anteriormente. Y bueno, este proyecto nació en el año 2017 bajo el alero de la Ley de Donaciones Culturales. Ellos nos apoyaron para poder desarrollarlo, y este libro se dividió en dos procesos. El primero fue el proceso de investigación que lideró el historiador y diseñador Pedro Álvarez, junto a un equipo de investigación bastante grande, en el cual visitaron diferentes bibliotecas de la ciudad de Santiago, además de nuestra biblioteca interna de nuestro archivo patrimonial, y desde allí se fueron extrayendo diferentes imágenes pertenecientes a, por ejemplo, revistas de época, diarios de la época, desde el año 1856 en adelante, y algunas otras publicaciones o videos, noticias que fueron apareciendo en diferentes medios de comunicación. Entonces ese proceso fue el proceso más largo que nos permitió dar origen a estos 5 capítulos que conforman este gran libro en el cual narramos los inicios, todos los procesos importantes por los cuales ha pasado esta compañía en sus 165 años de historia. Este libro nos ayuda a comprender cómo ha evolucionado el relato de esta marca tan importante para nuestro país, y cómo, por supuesto, también han cambiado los hábitos de consumo de los chilenos y chilenas en estos años, ya que ha sido bastante largos años. Por lo tanto han cambiado bastante las conductas en términos de energía, y bueno, ahí les vamos a contar cómo fue cambiando todo este proceso, cómo se fue entendiendo la marca también, y cómo fue evolucionando en el tiempo. Acá podemos ver un extracto de ellos con los diferentes logos que ha tenido esta compañía en sus 165 años de historia, y también las diferentes razones sociales que hemos adoptado en algunos momentos para poder consolidar todos nuestros negocios y poder ir evolucionando de acuerdo a los tiempos también, y adaptándonos a las necesidades energéticas de los chilenos. Podemos ver ahí el primer logo que tuvimos, que se llamaba Monograma. No es un logo propiamente tal, y después vamos viendo diferentes tipos de logo que yo creo que algunos de ustedes también podrán reconocer, porque fueron bastante emblemáticos y no solamente estuvieron presentes en los cilindros o en la publicidad que uno se topa en las calles, sino que en otros tipos de artefactos que ya vamos a ver en unos minutos más. Muchas gracias, Carla, por darnos esta introducción para que todos los que estamos escuchando sepamos que hacer un libro no es solamente llegar y redactar, como se podría creer, sino que hay todo un proceso de investigación, y acá ya llevan varios años trabajando en este proceso para lo que es este libro en sí mismo.
Y ahora vamos a ir con nuestro primer capítulo que se llama Del alumbrado público a la iluminación domiciliaria, que corresponde a los periodos entre 1856 y 1909. Y será Raimundo quien nos contará qué vamos a abordar en este capítulo. Muchas gracias, Nicole. Sí, nos vamos bien atrás en el tiempo, nos vamos a mediados del siglo XIX, cuando la compañía nace a través de un hito bien importante, ya que como gran tecnología trajo el alumbrado a través de lámparas a gas e hidrógeno. Y como hito fue la iluminación de las calles de Santiago y el Teatro Municipal. Ese es como el gran hito de esta fundación de la compañía. Y dada la época, la publicidad era bien escasa, entonces no había mucho espacio para publicitar, y como ven en la imagen, lo único que aparecía eran en periódicos, insertos en los periódicos con más que nada texto. Esa era como la forma de darse a conocer, como entre una especie de noticia publicidad al final, era esta forma de comunicar. Es importante también que esta compañía nació bajo otro nombre, sino que nació bajo el nombre de Compañía Urmeneta Eastman, y luego pasó al nombre de Compañía de Gas de Santiago y posteriormente a Compañía Consumidora de Gas de Santiago. Fue, tenía otro nombre, usted lo conoce siempre como Gasco, pero esta compañía tuvo otro nombre al comienzo, como les contaba, y como vamos a ver en la gráfica ya, ahí aparece como Compañía Consumidora de Gas de Santiago. Tal como dice el título de este capítulo del alumbrado público, como les conté, que fue el granito, junto al Teatro Municipal, pasamos a la iluminación domiciliaria, es decir, se empieza a introducir la luz incandescente a fines del siglo XIX, y esto se hacía a través del gas también. Obviamente con el tiempo, la electricidad tomó el espacio de una forma mucho más eficiente que lo que hace el gas a nivel de luz incandescente. Pero este hito de la luz incandescente en los hogares ayudó a posicionar a la mujer como parte de la modernidad. Y como vemos en la publicidad, este imaginario se vio ahí. Vemos ahí gas incandescente y una mujer con esta iluminación, en el segundo como teniendo como una especie de ampolleta que ilumina. Entonces ahí vemos cómo la mujer y el gas incandescente empiezan a plasmarse en estos afiches, en estos afiches publicitarios que podemos ver. Eso es como a grandes rasgos lo que pasa en este primer capítulo a nivel publicitario. Muchas gracias, Raimundo. Y sí, claramente acá ya queda en evidencia que la publicidad va mutando un poco, ya no solamente el texto que vimos en el primer capítulo, sino que, o sea, los primeros afiches, sino que ahora ya vemos a la mujer en sí mismo, vemos gráfica y vemos imágenes, tipografía mucho más llamativa para que la gente pudiese tomar el mensaje de mejor forma. Eso nos lleva al segundo capítulo que se llama A la conquista de los hogares, los artefactos domésticos. El periodo del capítulo es entre 1910 y 1940. Y bueno, Carla, ¿qué vamos a encontrar en este capítulo? ¿Qué podemos aprender acá? Bueno, acá ya vemos un cambio importante en cuanto a la publicidad de nuestra compañía, porque como les comentó Raimundo anteriormente, hay una reinvención súper importante en nuestro foco de negocio al final. Lo que pasó fue que apareció la electricidad y esta compañía se tuvo que reinventar para poder subsistir y poder seguir distribuyendo el servicio de gas. Entonces lo que pasó es que se comenzaron a comercializar diversos tipos de artefactos que funcionaban con este combustible, principalmente cocinas, calentadores de agua o calefón, y también calefactores para diferentes tipos de espacios, ¿ya? Los cuales utilizaban este mismo tipo de gas y que en el fondo lo que vinieron a hacer fue a aportar y a mejorar la calidad de vida de los chilenos y bueno, la vida de las casas, la vida doméstica al final de cuentas, ¿ya? Y por supuesto que este cambio fue súper relevante, ya que la imagen como tal, la imagen con no con fotografías, sino que en este momento con ilustraciones, pasó a ser muy importante dentro de los avisos publicitarios, ¿ya? Aquí cambió un poco el foco del mensaje publicitario que se daba, que ya ahora estaba centrado y se posicionaba la marca para la venta de los artefactos domésticos que se producían y además algunos se importaban desde diferentes lugares,
nosotros los vendíamos también, estos artefactos, y obviamente veíamos, podemos ver en los afiches que estamos proyectando ahora, todos los atributos que tenían estos artefactos y cómo en el fondo llegaron a aportar a mejorar la calidad de vida de las familias chilenas. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen que es muy familiar, que es una familia chiquitita y en el fondo está como admirando este espacio nuevo que es un baño, es un calefón, que va a venir a ayudar a las labores domésticas al final de cuentas. Y ahí obviamente se destacan el tema de la economía, de la rapidez y de la seguridad que aportan estos artefactos que funcionan con gas. Y acá hay un momento súper importante dentro de nuestra historia, cuando ya el uso del gas se comenzó a extender, todo el mundo quería tener estos artefactos. Eran artefactos que eran muy codiciados y que después Raimundo también les va a contar un poco de eso, pero eran artefactos que eran desconocidos, no se sabían usar porque era una tecnología súper avanzada para la época, por lo tanto esta compañía se hizo cargo de ese proceso y comenzó a realizar clases de economía doméstica dentro de nuestra casa central en Santo Domingo 1061. Aquí podemos ver una fotografía que muestra un poco de esas clases que se realizaban, en donde se enseñaban a las mujeres principalmente, que eran las usuarias de todos estos artefactos, a sacarle el mayor provecho y a manejar eficientemente tanto las cocinas como los calentadores o los calefons, ¿ya? Se daban muchos tips importantes, por ejemplo, que había que reducir el tiempo de cocción de los alimentos y además, por supuesto, se mostraban todos los beneficios que tenía el uso de este gas y de estos artefactos domésticos. En la siguiente imagen podemos ver un importante recetario, que fue una práctica común también que adoptó esta compañía, que se publicaban en diferentes tipos de insertos en revistas, venían estos libritos chiquititos en donde se mostraban formas de usar eficientemente los artefactos, pero también algunas preparaciones muy sofisticadas para la época que permitía... que al final lo que permitía hacerlos era el uso de estas nuevas tecnologías. Era como idea tener así una super máquina de cocina en este momento. Algo así fue como una revolución de los artefactos en este minuto, y por supuesto que la publicidad ahí lo reflejó. Se hablaba de la economía, de la rapidez y de la higiene, por ejemplo, que aportaban este tipo de artefactos a las cocinas, ya que antes se utilizaba solamente leña o carbón, entonces las cocinas eran unos espacios medio oscuros, algo sombríos, porque se utilizaba otro tipo de combustible. Entonces, al final, lo que vino a hacer esta compañía fue acompañar este proceso de cambio, este proceso de modernización de los diferentes espacios domésticos. Muchas gracias, Carla. Qué increíble que hubo que hacer clases para que las personas aprendieran a usar estos nuevos artefactos, aprendieran a ver los beneficios y a tener cocinas más limpias, por decirlo de alguna forma. Aportó a la salubridad también. Exactamente. Sí. Y ya nos encontramos más o menos en la mitad de nuestro libro, en el capítulo 3, que se llama Gas licuado, energía innovadora. Acá vamos a repasar lo que ocurrió entre 1941 y 1970 y será Raimundo quien nos va a contar qué vamos a encontrar en este capítulo. Gracias, Nicole. Sí, tal como lo dice el título, pasamos ahora al gas licuado, energía innovadora, y podemos ver que el inicio de 1941, durante esa década, es cuando se da inicio ya a la distribución de gas licuado, el negocio que hoy día conocemos como los cilindros que se distribuyen, o las propias cocinas, los calefón, ya pasa a ser el gas licuado como una nueva tecnología y una nueva oportunidad para instalarse en las casas. Como pueden ver ahí en las imágenes, se marcó una fuerte campaña de publicidad mostrando la fabricación y venta de estos artefactos, que ahora eran a gas licuado a diferencia de antes. Y ahí vemos como, por ejemplo, se ven calefón, cocina, calefactor en algunos casos. Entonces vemos cómo esta tecnología permitió centrar esta publicidad también en cómo se fabricaba esto.
Y también cómo empieza a aparecer la marca Gasco. Como se acuerdan que hablábamos de compañía de gas, bueno, seguía siendo compañía de gas, pero se empezó a usar el logo Gasco ya como parte de la publicidad. Y podemos ver cómo ya se instala en los propios estanques, por ejemplo, residenciales, o en los califunds, o en las cocinas incluso para camping. Entonces, este capítulo refleja un poco cómo empezó a variar un poco la publicidad que había antes, a destacar un poco más la marca, sus atributos de trayectoria, historia, eh, cómo se empezó a dar más visibilidad a esta marca. Entonces, hay un cambio importante ahí, y cómo también el gas licuado empezó a tomar un rol muy importante durante esta época. Mucha publicidad relacionada con eso, grandes afiches, grandes imágenes en revistas. Entonces, cómo fue variando de forma importante. Tal como les conté, este nuevo foco publicitario estuvo más que nada en la trayectoria y experiencia de la compañía y los adelantos tecnológicos. Un adelanto importante, yo creo que fue como un gran eslogan que usó la compañía, es el gas refinado. Y el gas refinado aludía principalmente al cambio de las materias primas y una mayor pureza al combustible. Es decir, ya no estamos hablando de un combustible que estaba calentando nuestro hogar, estaba permitiéndonos cocinar, que estaba contaminando, sino que hoy día estamos hablando de una energía limpia y que realmente reemplazaba los problemas que te presentaba, por ejemplo, la leña o el carbón. Entonces, esta fue una tecnología muy importante que se empezó a destacar en la publicidad, como vemos la imagen de aquella mujer como casi soñando, como, oh, qué comodidad, el gas refinado. Entonces, como que apelaba a eso. O, por ejemplo, la imagen como instala gas de cañería refinado, más comodidad, vemos una persona como cocinando casi ya, como decía Carla antes, eran como cocinas oscuras y negras, no, acá era como todo más amigable, más blanco. Lo mismo que la publicidad que dice qué significa Gasco, entonces como apelando un poco más a la marca. Vemos cómo fue variando esto ya, y siempre con la utilización del logo. Si se fijan como en la publicidad a la derecha, donde está la cocina, abajo en la esquina inferior aparece también el logo Gasco, entonces como se hace muy, muy importante. Y tal como ocurrió antes, los recetarios también empezaron a tomar color, a tomar fuerza, y también fueron parte importante de esta época que fueron promocionados en la publicidad. Muchas gracias, Raimundo. Y claramente acá ya vemos una evolución de la publicidad, los colores, ya vemos incluso fotografías, así que vamos en esta evolución de la historia de nuestro país, la historia de Gasco y cómo fue ayudando a los distintos hogares chilenos. Llegamos hacia el cuarto capítulo, titulado La expansión territorial y los nuevos negocios entre 1971 y 2000, y será Carla quien nos contará qué ocurrió en este periodo de investigación. Sí, fue un momento bien importante para nuestra compañía porque aquí hay varios cambios nuevamente. Bueno, como les comentó anteriormente Raimundo, ya hacia el año 70 aproximadamente, comienzos de los 80 diría yo, comenzó a consolidarse el negocio del gas licuado y el gas refinado que llegaba a las casas de las personas por cañerías. Entonces ya teníamos esos dos negocios súper armados, eran súper conocidos por las personas. Sin embargo, a comienzos de los 70 o durante la década de los 70, la publicidad fue un poco más restringida. Fue un poco más leve, no habían tantos avisos publicitarios por la misma situación en la que se encontraba nuestro país, por lo tanto ahí hubo como una baja en la publicidad durante aproximadamente 10 años, me atrevería a decir, en donde se encuentran muy pocos afiches, sin embargo hay algunos, pero son en un tono más bajo, más recatado de alguna manera, un poco más simples, con unas líneas un poco más argumentales un poco más bajas, ¿no? Como esos afiches que veíamos anteriormente llenos de color, con unas ilustraciones muy bonitas, con unas personas muy sonrientes, muy felices, sino que ahora cambió. Todo era a través de fotografías, pero en un tono un poco más bajo, ¿ya? Sin embargo, a partir de los años 80 todo eso ya fue quedando atrás y la publicidad comenzó a centrarse en algo muy, muy importante, como les dijo Raimundo, que fue el gas de ciudad. El gas de ciudad era un gas muy, muy importante para nosotros porque significaba poder entregarle a nuestras comunidades una energía limpia, una energía muy novedosa, una energía sustentable, y en el fondo contaminaba mucho menos. Entonces todo el enfoque de las campañas publicitarias, por un lado, se fue a ese lado, entonces se mostraban unas llamas
por ejemplo, en una cocina que era una llamita muy azul, muy limpia, que en el fondo se ve, es agradable a la vista, no como, como otro tipo de publicidad que antes era un poco diferente, sino que acá era como algo mucho más tecnológico y algo como que nos hablaba de eficiencia y futuro. Y por otro lado estaba este otro tipo de publicidad que hablaba, como el que vemos a la izquierda, que hablaba del gas licuado, que era el gas que llegaba a las casas de las personas a través de cilindros o a través de estos camiones que cargan bombonas para diferentes tipos de usos industriales, por ejemplo. Entonces vemos, en este periodo ya vemos la consolidación de esos dos negocios que fueron muy importantes para nuestra compañía y que al final permitieron diversificar el uso que se le daba a este combustible, a estos dos combustibles que como que coexistían súper bien. Y bueno, ya llegando a mitad del año, de la década de los 80 y comenzando los 90, la publicidad se hizo mucho más diversa, comenzaron a utilizarse fotografías, siempre se apelaba, por supuesto, a la experiencia que tenía esta compañía en el manejo de este combustible, en la gestión, por ejemplo, de las redes subterráneas, entonces se apelaba un poco a esa expertise en cuanto a la tecnología con la que se operaban estos sistemas para poder abastecer a las comunidades. Y junto a ello, como comenzó a cambiar esta publicidad, nosotros también comenzamos a cambiar y lo que pasó fue que nos expandimos territorialmente por todo el territorio chileno, ¿ya? En el norte había una filial que se llamaba Gasnor, en el sur había otra filial que se llamaba Gasur y también en el año 1981 fundamos Gasco Magallanes en la ciudad, en una de las ciudades más australes de nuestro país, que es Punta Arenas. Allí lo que hicimos fue abastecer, y todavía seguimos haciéndolo, abasteciendo a esta ciudad y a otras que se encuentran a su alrededor de gas natural. Y también allí comenzó a surgir el negocio del gas licuado para abastecer a los sectores más alejados de las ciudades principales. Junto con ello, también creamos una filial muy importante, como lo pueden ver en el afiche de la mano derecha, que es Metrogas. Esta filial nació para poder abastecer a la ciudad de Santiago de gas natural y junto a ello también nació nuestra filial Gasmar, que fue nuestra hace poquito tiempo atrás y que esta se dedicaba a poder importar gas de otros países para poder abastecer las necesidades de nuestra población acá en la región metropolitana sobre todo. Y bueno, junto con este cambio, con esta expansión territorial en diversos lugares, de norte a sur hasta la región más austral de Chile, lo que pasó es que la publicidad también comenzó a cambiar. Y comenzamos a aparecer en televisión, en radio, en revistas, como que todo se amplió, todo se expandió al final, no solamente territorialmente, sino que empezamos a hacer publicidad de una manera mucho más diversa. Entonces eso fue muy importante para nuestra compañía. Y Nicole, no sé, ¿qué te pareció este momento tan relevante para nosotros, que al final impulsó algunos de los cambios que podemos estar viendo hoy en día en el desarrollo de nuestros negocios? Acá parece súper interesante que fue recién en la década de los 80 cuando se expandió a otros territorios nacionales y llegamos a regiones. Increíble como uno no dimensiona que a lo mejor fue hace un par de décadas atrás, nomás cuando todos los chilenos pudieron acceder a este tipo de energía que es mucho más beneficioso para los hogares de todos nosotros. Y también como ya los spots de televisión marcaron un hito también en la publicidad, la radio y la prensa ya pasaba a un segundo plano. Así que este fue un periodo muy importante para la empresa y también para el desarrollo publicitario. Muchas gracias, Carla, por todo lo que nos has contado. Y ahora llegamos al último capítulo, nuestro quinto capítulo, que se llama De los multiservicios a la solución energética y que parte en el año 2001 hasta la fecha. Y será Raimundo quien nos contará qué pasa en este último periodo, que a lo mejor es un poquito más corto, pero tengo entendido que muy anecdótico. Sí, Nicole, muchas gracias. Más corto, pero hartas novedades pasan durante esta época, obviamente marcado porque estamos hablando de tiempos donde la publicidad se hace mucho más presente, hay muchas más plataformas donde se puede hacer publicidad y partiendo por internet, por ejemplo. Entonces, obviamente hay más cosas que contar, pero también la compañía ha tenido más novedades, ha logrado más hitos, ha hecho más cosas.
Y una de las cosas importantes que pasa en esta época es la creación de autogasco, que es una opción de como combustible alternativo y menos contaminante para los vehículos. Y precisamente lo que hace la gráfica, la publicidad de ese momento, cuando se crea autogasco, es hablar de eso, de, como dice precisamente en la imagen que estamos viendo, en letras más chicas dice más conveniencia, más ecología, más autonomía. Entonces vemos cómo la marca ya no solo se dedica a llevar el gas licuado y el gas, la energía a los hogares, sino que también a los vehículos. Y no solamente vehículos particulares, sino que también se implementó una flota, en la región de Magallanes, una flota a través de la marca Movigas. Y esta era una flota de buses a gas natural que funcionó por muchos años en la zona y que fue un aporte importante para la reducción de emisiones de gases contaminantes. Por otro lado, yéndome quizás a algo más icónico durante la historia de la compañía y precisamente la publicidad, porque ya partimos con los comerciales, como contaba acá en la época anterior, pero en esta ocasión yo creo que es algo que nos marcó mucho más, como fueron las llamitas, las llamas de Gasco. Estos corpóreos azules que tanto marcaron la publicidad de esta época, como que se instalaron en nuestro colectivo y esta marca empezó a tomar quizá un rol mucho más importante a nivel nacional. Aprovecharon estas llamitas, estos corpóreos, se aprovechó de promocionar también, por ejemplo, campañas comerciales, como se hizo con Líder Presto, como se hizo con Servipack, con algunos bancos. Hicieron hits, canciones con estas llamitas y aprovechando como actores como Nacho, las llamitas niños, como podemos ver arriba, llamas adultos, entonces como que se hizo mucho foco en el poder que tenían estos corpóreos y estas llamas en el colectivo. Me voy un poquito fuera de colectivo nacional a territorios extranjeros, a la internacionalización de la compañía, ya que la compañía llegó también durante esta época a Colombia, a través de la adquisición de dos empresas como son Vidagas y Unigas, que se dedican también a la comercialización de gas licuado, y como pueden ver en las imágenes, vemos ya una publicidad más o menos similar a la que tiene la compañía, es decir, a pesar de que tienen nombres distintos allá, se usa más o menos una misma estrategia publicitaria, hablando de solución energética, dedicada a los cilindros, residencial, a lo aeroindustrial, entonces vemos cómo esta expansión hace que la marca trate de mantener su línea gráfica y foco. Es importante, como vimos al comienzo de esta presentación, que la marca tuvo muchos cambios de nombre y también de razones sociales, y una de las más importantes fue la que ocurrió en 2017 cuando se crea el holding Gasco, el holding denominado Empresa Gasco. Este holding agrupa distintas empresas, entre ellas la tan conocida como Gasco, que se dedica a las soluciones y a la distribución de gas licuado, pero también pone foco en distintas soluciones a través de creación de otras filiales llamadas, por ejemplo, Gasco Luz, Copiapó Solar, Inersa. Entonces, estas nuevas empresas se crean con el objetivo precisamente de enfatizar las ventajas de una energía limpia, pero también en trabajar no solamente a través del gas, sino también a través de otras energías renovables, como son la energía solar. Entonces, pues, empieza la compañía a modificar un poco también su publicidad. Ya no está enfocada en estas llamas en la cocina con las llamas azules. Eso empieza a quedar un poco atrás. Se empieza a enfocar en la energía limpia, en la renovación, en la innovación. Precisamente innovación también en la distribución de gas licuado se lanza Gascomóvil, después denominado Gasconect, como es conocido hoy día, y fue un hito muy importante para la compañía, ya que no solo ayudó a que la gente simplificarle un poco la forma de hacer pedidos, de poder adquirir esta energía que es esencial hoy día en los hogares, sino que también en la publicidad fue muy marcado este uso de la innovación de Gasconect. Los comerciales estuvieron pensados en cómo la gente hoy día puede aprovechar la aplicación para pedir, algunos apelando a la familia, otros apelando a quizás una parte más humorística. Entonces, como que vemos cómo la publicidad cambia y también vemos cómo en la ficha izquierda se apela precisamente, como les contaba, a las energías renovables como los paneles solares. En el caso, por ejemplo, que es lo que hace Gascoluz, que es una filial de empresa Gasco. En la imagen que viene también vemos cómo vemos otras soluciones, no solamente a nivel solar, sino que también temas de industria agrícola, por ejemplo, o acuícola, en el caso de energía térmica, en cómo hacer procesos más eficientes a la hora de generar energía en algunas industrias. Es decir, no sé si una panadería hoy día genera energía a través de
leña, tratar de ir quitando esos combustibles que son tan contaminantes por esta energía de transición que es mucho más limpia. Entonces ahí vemos cómo el foco va cambiando de la compañía y va poniendo un foco importante en las soluciones energéticas, que es hoy día como el eslogan que está marcando en la publicidad Gasco. Por último, y no menos importante, mencionarles un poco que también hacemos referencia en este capítulo a la Fundación Gasco. Fundación Gasco, que es de donde hoy día les estamos hablando, también es parte de Empresas Gasco. Y esta fundación tiene tres focos importantes, o tres líneas, por decirlo, que son la cultura, el patrimonio y la educación en energía. Vemos la imagen de arriba, una exposición que hubo hace un par de meses atrás, y que es en la Sala Gasco, que está en una galería que está ubicada en el propio edificio corporativo. Esta sala de arte está abierta al público, es gratuita y cuenta con 4 o 5 exposiciones al año, entonces la gente puede ir a conocer un poco más, perdón, lo que busca al final la compañía es acercar el arte a la gente, es dar facilidad para que la gente pueda conocer un poco más de cultura. Y abajo vemos el centro de experiencia, que también está ubicado en la casa central de la compañía, el centro de experiencia, que hace recorridos para niños, para colegios, para que puedan conocer un poco de la historia del gas y de la energía. Eso más o menos son los focos que tiene la Fundación hoy día, y que también lo tratamos de relatar brevemente, dado la cantidad de cosas que hay en este libro y en este último capítulo. Muchas gracias, Raimundo. Así es como llegamos al final de este libro. Terminamos analizando los 165 años de historia de Empresas Gasco, de cómo ha ido evolucionando, de cómo ha sido el desarrollo. Así que les doy las gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias, Raimundo y Carla, por acompañarnos y contarnos cada capítulo de lo que vamos a encontrar. Recuerden que pueden encontrar este libro en nuestro sitio web www.fundaciongasco.cl o en algunas bibliotecas del país. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas Gracias, gracias. Nicole. Chao, chao.